Sura de los que arrancan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. والنازعات غرقا. Por los que arrancan violentamente. والناشطات نشطا. Por los que toman con suavidad. والسابحات سبحا. Por los que bajan deprisa. السابقات سبقا. Y se adelantan con ventaja. المدبرات أمرا. Y se encargan de llevar un asunto. يوم ترجف الراجفة. El día en que se haga sonar el primer toque de cuerno. تتبعها الرادفة. Y le siga el segundo. قلوب يومئذ واجفة. Ese día habrá corazones palpitando. أبصارها خاشعة. Sus miradas estarán humilladas. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Decían, ¿acaso se nos devolverá al estado del que vinimos? أإذا كنا عظاما نخرة. Cuando ya seamos huesos descompuestos. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Decían, será entonces un regreso absurdo. فإنما هي زجرة واحدة. Habrá un solo toque. فإذا هم بالساهرة. Y aparecerán en la superficie de la tierra. هل أتاك حديث موسى. ¿Te ha llegado la historia de Moisés? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Cuando tu Señor lo llamó en el valle purificado de Tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ve a Faraón, que ha ido más allá de los límites. فقل هل لك إلى أن تزكى. Y dile, te llamo a que te purifiques. وأهديك إلى ربك فتخشى. Y a que te dejes guiar hacia tu Señor y tengas temor de Él. فأراه الآية الكبرى. Y le hizo ver el mayor de los signos. فكذب وعصى. Pero negó la realidad y desobedeció. ثم أدبر يسعى. Luego se desentendió y siguió con lo suyo. فحشر فنادى. Y convocó y proclamó. فقال أنا ربكم الأعلى. Diciendo, yo soy vuestro Señor Supremo. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Pero Alá lo agarró con el castigo ejemplar de la última vida y de la primera. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. En eso hay un aviso para quien tenga temor de Alá. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ¿Sois vosotros más difíciles de crear o el cielo que Él edificó? رفع سمكها فسواها. Elevó su techo y lo hizo armonioso. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Cubrió su noche y mostró su claridad diurna. والأرض بعد ذلك دحاها. Y después de eso, extendió la tierra. أخرج منها ماءها ومرعاها. E hizo salir de ella su agua y su pasto.
والجبال أرساها y fijó las montañas, متاعا لكم ولأنعامكم como disfrute para vosotros y para vuestros rebaños. فإذا جاءت الطامة الكبرى Así, cuando llegue la gran calamidad, يوم يتذكر الإنسان ما سعى el día en que el hombre recuerde aquello por lo que se esforzó, وبرزت الجحيم لمن يرى y el infierno sea mostrado a todo el que vea, فأما من طغى el que traspasó los límites وآثر الحياة الدنيا y prefirió la vida inmediata, فإن الجحيم هي المأوى tendrá como morada el infierno. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Pero quien temió que habría de comparecer ante su Señor y refrenó su alma del deseo, فإن الجنة هي المأوى tendrá como morada el jardín. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Te preguntan sobre la hora y su llegada. فيم أنت من ذكراها ¿Y quién eres tú para hablar de ella? إلى ربك منتهاها A tu Señor corresponde que llegue su momento. إنما أنت منذر من يخشاها Tú no eres más que un advertidor para el que tenga temor de Alá. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها El día que la vean, les parecerá que no permanecieron en la tumba, sino una tarde o su mañana.